tenemos una entrevista, conversamos con Andrés Calderón, él es periodista y abogado, especialista en libertad de expresión. Para nosotros es un gusto darle la bienvenida aquí a JN Noticias. Muy buenos días, señor Calderón. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por atendernos. Señor Calderón, vamos a hablar sobre el rol de los medios de comunicación de masas en los procesos electorales. Para hablar de esto, primero es necesario hacer un balance para recordar qué es lo que pasó en las elecciones generales 2021. ¿Cuál es el panorama que usted observó? A ver, creo que los medios de comunicación social, los medios masivos, se enfrentaron de una manera poco prolija a la campaña electoral del 2021. Esto es parte de una investigación que está reflejada en mi libro Política versus Prensa, en el que de alguna manera intuyo que los medios de comunicación se contagiaron de la polarización política que proponían los candidatos específicamente en la segunda vuelta electoral. Esto motivó que se presentaran algunos fenómenos particulares. Por un lado, que algunos medios de comunicación tomaran partido por alguno de los dos candidatos y de manera poco transparente, poco explícita, lo que generaba suspicacia para su público, ¿no? Y lo segundo es que se enfrentaban ante algunos fenómenos especiales como la desinformación o como la invocación al sentimiento antes que a la razón, propiciada por los propios candidatos, de una manera quizás poco preparada, que no los hacía poder adoptar los filtros adecuados para informar de mejor manera a la ciudadanía. Esta cobertura de los medios de comunicación, ¿qué es lo que ha dejado finalmente en los ciudadanos? ¿Cómo ven ahora los televidentes a los medios de comunicación o los lectores a los diarios en ese sentido? Porque usted menciona que en algún momento estos habrían tomado partido. Sí, esto es algo que advertíamos cuando escribía una columna semanal en el diario El Comercio, advertía sobre los riesgos que podía generar que los medios de comunicación se decanten por un candidato. Creo que el primer riesgo era que los televidentes, los radioescuchas, los lectores dejen de percibir a ese medio de comunicación en particular como una fuente informativa imparcial, porque si de alguna manera vieron a un partido hinchando por uno de los postulantes, difícilmente iba a poder cambiar luego la percepción y asemejarse a la de un referee neutral, imparcial, ¿no? en esa pugna. Y creo que las repercusiones tienen que medirse con bastante detalle, pero un primer indicador que nos hace pensar que el público de alguna manera reproche esa actitud es que es en la caída de la confianza ciudadana sobre los medios de comunicación, ¿no? Hay un indicador recientemente publicado por el Barómetro de las Américas, que muestra que el Perú es el país que ha registrado una de las caídas más pronunciadas en confianza de los ciudadanos hacia los medios de comunicación masiva, de 42% que estaba en el 2019 del 41% al 29% en el 2021. Es una caída de 12 puntos porcentuales que nos deja en el antepenúltimo lugar de la región. Eso de allí puede tener que ver con la campaña, en parte, porque esa medición se realizó antes de que culmine el proceso electoral, lo que nos hace pensar que quizás este desprestigio puede haberse acentuado si tomamos en cuenta lo que pasó durante la segunda vuelta, que es donde menciono que algunos medios de comunicación optaron por apoyar una candidatura, y lo que ocurrió inmediatamente después de culminar las elecciones, en donde hubo una extraña campaña que buscaba, de alguna manera, deslegitimar los resultados de estas elecciones y que llevó a que se presenten nuevos vicios en la cobertura informativa sobre estos eventos.
Ujú. Claro, se registran, entonces se identifican algunos de estos detalles. ¿Cómo debió ser la cobertura de las campañas de todos los candidatos en el caso de las elecciones generales y cómo deberá ser la participación de los medios ahora en estas elecciones regionales y municipales que estamos próximos a celebrar? Creo que algo que se reprocha a veces a los medios de comunicación es, digamos, la poca em, capacidad de identificar información y candidaturas que pueden ser relevantes para el público, ¿no? Muchos reclaman que Pedro Castillo tuvo una cobertura mediática recién en las últimas semanas cuando aparece finalmente en las encuestas. Eso de allí en sí mismo no me parece problemático porque la verdad es que el tiempo en los medios de comunicación, el espacio en los medios de comunicación es limitado y es muy probable que se tenga que atender a allí donde hay mayor interés ciudadano, ¿no? Y las encuestas son un buen medidor de esa atención de la ciudadanía hacia algunos candidatos. En lo que quizás sí podrían mejorar es en ser un poco más conscientes, ser un poco más metódicos en la medición de los tiempos y los espacios que se otorgan a los candidatos, de manera tal que si en algún momento alguien puede preguntar por qué se le está dando tanto espacio a un candidato en particular o una postura, esta encuentra algún respaldo en la atención ciudadana que se está prestando a esa persona, no porque se quiere favorecer a uno o se quiere perjudicar a otro, ¿no? De la misma forma, eso es algo que se debería tomar en cuenta cuando se omite información sobre candidatos que ya están concitando la atención del público. Ujú. Y creo que otro aspecto donde debería mejorar bastante la cobertura es en cómo afrontar discursos de desinformación. Creo que durante muchos momentos, durante la campaña y la post-campaña, hubo personas, actores políticos, que estaban lanzando afirmaciones demasiado graves como para ser proferidas sin el suficiente sustento. Me refiero específicamente al caso de la campaña, vamos a llamarla así, sobre el fraude electoral. Esto es algo cuyos efectos son tan sensibles para una democracia todavía incipiente como la peruana o débil, que no podría, digamos, no podrían los medios de comunicación escapar a su responsabilidad de escoger bien a las personas a las que se les va a dar esa tribuna y de contar con la información necesaria para corregir en el momento aquellas afirmaciones o que carecen de sustento o que probablemente ya han sido contrastadas y descartadas, ¿no? Claro, en todo caso, en ese momento que se tenía después de la segunda vuelta electoral en el que decían muchas voces, hablaban de un supuesto fraude, ¿cuál debió ser el rol, el papel de los medios de comunicación en ese preciso momento? Claro, creo que los medios de comunicación son intermediarios entre el público y los hechos y los asuntos de interés público, y eso supone un mayor control sobre aquello que va a aparecer en sus pantallas o en sus ondas radiales o en sus diarios impresos o digitales, ¿no? Y entonces no basta con hacer eco de los reclamos que realiza cualquier persona, sino verificar si esos reclamos tienen asidero. Y creo que en un determinado momento los medios de comunicación ya podrían haber corroborado la información y podrían haberse dado cuenta de que los alegatos de fraude no estaban Señor, fundamentados, no tenían sustento, ¿no? claro, señor Sí. Calderón, ¿existe alguna autocrítica por parte de los medios de comunicación? Creo que ha habido algunos esfuerzos muy individuales de algunos periodistas por reconocer que han habido momentos que debieron evitarse o personas o tribunas que no debieron abrirse a personas que claramente tenían el objetivo de desinformar. Sin embargo, yo diría que a nivel ya de gremio, a nivel de industria comunicativa, la verdad es que esta no se ha dado. Creo que mucho bochorno, mucho miedo a advertir los errores, a reconocerlos ante el público y que lamentablemente creo que ese es un paso ineludible que no quieren dar algunos medios de comunicación, pero es un paso ineludible para recuperar un poco el prestigio y la confianza del público.
Ujú. Ahora vemos la situación de otro ángulo. Dicen que el periodismo debe ser incómodo. ¿Cómo reaccionan las instituciones o cuál es la tolerancia de diversas instituciones frente al periodismo de investigación que ahora se ve que es constante? O sea, creo que es parte de un mismo fenómeno que lamentablemente, al que lamentablemente acudimos, ya que tiene que ver con el desprestigio de los medios de comunicación. La primera parte es responsabilidad de los medios, ¿no? Cuidar que no perder la confianza del público, pero por otro lado, cuando la empresa hace su trabajo y es incómoda, muchas veces algunos actores con poder, ¿no? Públicos o privados, van a querer atacar a los medios de comunicación y querer desprestigiarlos. Creo que eso es un poco lo que estamos viendo ahora, en donde ante algunos destapes periodísticos, algunas instituciones o los representantes de estas instituciones, por ejemplo en el Ejecutivo y en el Congreso, responden tratando de atribuir calificativos a la prensa que en realidad no corresponden, sin dar verdaderas explicaciones de los hechos y más bien atribuyendo estos destapes a supuestas malas prácticas de los medios de comunicación. Ahora que estamos próximos a celebrar las elecciones regionales y municipales 2022, si podemos dejar una breve reflexión o un breve mensaje para los medios de comunicación, para los periodistas, respecto a la cobertura de los procesos electorales, porque los medios de comunicación tienen un rol muy importante en cada proceso democrático. Creo que en el caso de los medios de comunicación y sobre todo a las mujeres y hombres de prensa, el principal mensaje que uno podría tratar de recordar es que no es poder el que ellos ejercen, en realidad es responsabilidad, ¿no? Y eso supone recordar que el público es a las personas a las que se debe, que informar con verdad y con bastante diligencia es lo que se espera de ellos y que el rol de los medios de comunicación jamás va a ser el de tratar de decidir una elección o el de influenciar en su público. Es simplemente darle las herramientas a ellos para que ellos definan sus propios destinos, ¿no? Nos quedamos con esta frase, señor Calderón: no es poder, sino responsabilidad la que tienen los medios de comunicación. Ha sido un gusto conversar con usted. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Nosotros vamos a hacer una pausa en JN Noticias. Volvemos.